La independencia controlada, guerra, gobierno y revolución. Un libro escrito por Gustavo Montoya, sobre el cual va a estar dedicada esta edición del Arriero, que además es en vísperas de 28 de julio, el día en el que el Perú se celebran las fiestas patrias. Sobre ese tema seguro vamos a hablar también con Gustavo. Gustavo, muy buenas tardes. Estamos ahí con un tema de conexión del sonido. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo. Presentaba el libro, pero además quiero presentarte a ti para quienes no te conocen. Gustavo Montoya es historiador de la Universidad de San Marcos, autor de varios libros sobre la independencia, narrativas históricas en conflicto, la independencia en el Perú, 1808-1826 de el histórico Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad de San Marcos, justamente. Otro libro también importante, La independencia del Perú y el fantasma de la revolución, que lo publicó el IEP con el Instituto de Estudios Francés de Estudios Andinos. La tradición republicana en Huánuco, diálogo sobre historia y política. Y recientemente, ayer, ¿no? Acaba de presentar un nuevo libro, Gustavo, que se llama La independencia en Tarma, 1820, primer gobierno patriota. Bueno, pero vamos a hablar hoy día sobre la independencia controlada y después seguramente le entraremos también a este nuevo libro que yo todavía no he podido mirar. Gustavo, tu libro nos da una entrada, un abordaje a la independencia que no está en la línea de muchos estudios o de muchos seminarios que se hacen en los últimos tiempos sobre la independencia. Tú tienes una mirada sobre un territorio, por un lado, aunque abordas varios territorios de ese proceso, pero también sobre determinados actores. Los Andes centrales, en términos de territorio, y de otro lado, la plebe rural y cuál es la posición que toma durante la independencia. ¿Por qué estas entradas, Gustavo? Sí, puntualmente yo vengo trabajando el tema de la independencia y me ha interesado situar, digamos, mis investigaciones en el escenario de la guerra, ¿no? En el más amplio sentido del término, que es los Andes centrales. Como se sabe, muy temprano, a partir de la llegada de la expedición libertadora, el virreinato peruano, en el virreinato peruano se configuran tres escenarios más o menos definidos, ¿no? Que el norte peruano se convierte, digámoslo así, gruesamente en la reserva patriota, ¿no? Controlada por el ejército libertador, ¿no? Sobre todo luego del triunfo en Pichincha, en el norte. Y el sur se convierte en el bastión del ejército realista. Luego de las derrotas, sobre todo de la revolución de Pumacahua al Cusco y de la campaña revolucionaria de las avanzadas de Buenos Aires que llegan hasta el Alto Perú. Entonces, es la Sierra Central, en realidad el escenario de la guerra, donde se producen los enfrentamientos militares. Y no estoy hablando solo de Junín y Ayacucho, obviamente, no, estoy hablando de estos 4 años que transcurren en realidad 5 años, entre la llegada de San Martín y el retiro de tropas colombianas, ¿no? Con Bolívar. En este escenario, mi interés fundamental ha sido, digamos, representar la cultura política, la participación militar de estas milicias peruanas, andinas. Son sectores subalternos, sectores populares, sectores medios, mestizos, indígenas. ¿Cómo se incrustan en la guerra, ¿no? ¿Desde qué consideraciones se vinculan, ya sea al ejército libertador patriota compuesto por tropas que vienen de otros países, ¿no? Digámoslo así, extranjeras, vienen colombianos, vienen chilenos, vienen argentinos? ¿Cómo estas milicias civiles plebeyas en la Sierra Central se vinculan con el ejército patriota
y también con el ejército realista. Digamos que ese es el cuadro general del libro, ¿no? Entonces Ahora, abordo ahí, por ejemplo, la intendencia de Tarma, abordo cómo se produce la participación de estos sectores populares, cómo intervienen en la guerra en Huánuco, que es un escenario puntualmente diferente a otros escenarios. antes, Se antes aborda, de, antes de, antes de entrar al detalle ya de todos estos escenarios de la guerra, que hacía la pregunta porque, digamos, los historiadores, digamos, tienen un conocimiento amplio del proceso de la guerra de la independencia, pero en el sentido común, en lo que se enseña en los libros de historia, ¿no? Hay una imagen muy limitada, diría yo, de lo que fue este proceso, ¿no? Y sobre todo del rol de determinados sectores, como los que tú estudias, ¿no? Tú mismo has dicho, no solo Junín y Ayacucho, es como que ya nos haces una advertencia, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué es que toda esta historia, a pesar de la cantidad de estudios, porque hay muchísimos publicados sobre la independencia del Perú, o sea, de todas las tendencias y corrientes historiográficas, por qué esta historia quedó como marginada, arrinconada, y simplemente de ello no se habla mucho? ¿Por qué? sí, has dicho cosas muy importantes, Javier. Eh, lo primero sería la historiografía sobre los sectores populares que se ha desarrollado en el Perú en los últimos, digamos, 20 años, si bien ha crecido y cubre diferentes escenarios, me parece que todavía es insuficiente con respecto de los sectores subalternos, los sectores populares. Hay avances, hay tesis, pero no, me parece que no se ha construido, digamos, un zócalo historiográfico lo suficientemente sólido que luego pueda ser transmitido, ¿no es cierto?, a las escuelas o al escenario público de la sociedad civil, fundamentalmente vía la docencia, que son los maestros y los profesores de escuela, es la correa de transmisión, digamos, ¿no?, de la investigación académica digamos, al público nacional. Me parece que es un proceso que está en curso, está en curso. Eso lo debemos ver a través de la publicación de estudios regionales. Es interesante observar cómo en diferentes regiones del Perú, y no solo historiadores, sino muchas veces historiadores aficionados, digamos, profesores que realizan monografías puntuales sobre sus pueblos, sus provincias. Eh, entonces, este conocimiento, digamos, práctico de la historia empieza a circular, y sus canales de comunicación, por supuesto, tienen otra lógica, ¿no? Intervienen también, por ejemplo, las radios locales, los canales de televisión regionales. Creo que Claro, y no estamos... están dentro del establishment, podríamos decir, académico, dentro de espacios donde, digamos, se generan muchas veces los sentidos comunes ya en términos más masivos. Ahora, quiero volver a tus trabajos, ¿no? Porque a mí el libro me ha gustado mucho justamente porque tú nos muestras cómo este escenario, que son los Andes centrales, ¿no? Es un escenario donde además, como en todo el proceso de la independencia, los actores van cambiando de posición. Los actores no tienen posturas fijas y determinadas permanentemente, sino que las coyunturas explican los cambios. Pero hay algo que me ha llamado más la atención, y es que, a diferencia de la imagen congelada que tenemos a veces los limeños, o en Lima, digamos, de la sierra, ¿no? Tú muestras una sociedad muy dinámica y muy conectada. No sé si puedes explicarnos cómo así todo el mundo estaba más o menos enterado de lo que iba pasando prácticamente en todo el continente y en nuestro territorio en este proceso de guerra.
Genial, genial. Gracias por la pregunta. Realmente la independencia en el Perú fue el desenlace de un fenómeno continental. Y lo que has dicho es, me ayuda a señalar lo siguiente. Esa imagen un poco estática, ¿no es cierto?, de los actores históricos aislados, pues eso no existe, ¿no? Nunca ha existido tal cosa, ¿no? Con mayor razón cuando estamos frente a un acontecimiento, o sea, la independencia fue pensada a nivel continental y de alguna manera el territorio peruano se convirtió en un observatorio privilegiado de lo que acontecía en la periferia. Esto es, que no solo las élites, no solo los sectores ilustrados, también los sectores populares tenían una noción de lo que estaba aconteciendo. Hay una frase que puede sintetizar bien esto que estoy diciendo. Un alcalde indígena señala, los tiempos están cambiando. Entonces, la certeza y la conciencia que tenían los actores históricos de que se estaba asistiendo a un proceso de profundos cambios, de transformaciones en el imaginario, las relaciones sociales, las mentalidades. Ese fenómeno es lo que trato de retratar en el libro y de manera puntual la mirada de los sectores populares, ¿no? Que como tú has señalado, son profundamente dinámicos, se vinculan al ejército patriota desde consideraciones prácticas, ¿no es cierto? O sea, las filiaciones ideológicas no son constantes, sino se van modificando de acuerdo a la coyuntura de la guerra. Podemos poner miles de ejemplos. Por ejemplo, en abril del año 22 se produce una derrota importantísima del ejército patriota conducido por Gamarra y Tristán. Ya. El triunfo de Cantac es devastador en la opinión pública, digamos, nacional. Esa derrota reconfigura la lealtad de muchos pueblos hacia el ejército libertador en la Sierra Central, en todos los pueblos. ¿Por qué? Porque a partir de julio del año 21, cuando la Serna se retira de Lima, el ejército realista, el ejército de línea, es un ejército profesional, se va a asentar en todo el Valle del Mantaro. Tarma, Jauja y Huancayo están controladas por tropas profesionales. No existe el ejército libertador en este escenario. Frente a ese escenario militarmente adverso a las milicias civiles patriotas de montoneras y guerrillas, pues su participación, su encuadramiento cambia, negocian, permanentemente están negociando. Y hay un capítulo que dedico exclusivamente a mostrar cómo se arman milicias realistas, por ejemplo, ¿no? Que apoyan al ejército virreinal. Porque ahora, hay una cosa que es interesante. No hice gratuitamente la mención a que mañana se celebran las fiestas patrias en el Perú, ¿no? Y esta conversación se en vísperas de una declaración de la independencia que en realidad se da en un contexto en el cual, por razones, tú lo explicas bien, además es parte de la historia, por razones estratégicas, la Serna se va de Lima, porque sabe que es mejor estar en los Andes centrales, ¿no? Entonces, ese es otro gran tema que trato sí. en el libro. Lo que yo sostengo es que San Martín, en la entrevista de Punchauca, negocia el control que venía ejerciendo sobre la Sierra Central justamente a través de estas milicias civiles, ¿no? Que se habían con Álvarez de Arenales, ¿no es cierto? internamente. Que es el que penetra, digamos, en esa región, ¿no? Claro, en realidad es una negociación. La entrevista de Punchauca se ha analizado fundamentalmente alrededor de si tal entrevista buscaba instalar una monarquía constitucional. Realmente ese fue un tema, pero el tema mayor fue un tema militar, es una guerra, ¿no? Entonces, lo que yo sostengo es que San Martín entrega la Sierra Central a cambio de la ocupación de Lima, ¿no? Ahora, esto da para una discusión profunda, ¿no? Muy amplia, Claro. de estrategia militar, de consideraciones políticas. Lo que yo digo es, ¿qué hubiese ocurrido si los libertadores, a
apostaban por una solución militar tempranamente en la Sierra Central, reuniendo toda la fuerza militar que ya contaba. Bueno, esa posibilidad no se produjo. De ahí viene el título como independencia controlada. Pero ahí justamente, no solo este tema de la independencia controlada, sino ahí justamente el capítulo que tú dedicas o el texto sobre la independencia de Huánuco y sobre lo que había significado, también está en el primer texto, Aproximación a la cultura política de la plebe indígena, lo que había significado este levantamiento en Huánuco en 1800, unos 10 años antes, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 1812, claro. 9 años antes se produce este gran levantamiento donde, claro, el grado de violencia que hay en ese levantamiento genera un estado de alerta en el sector de los propietarios, digamos, ¿no? Había un poco el temor a que eso se reprodujera o que lo que había ocurrido también en el Alto Perú en otro momento pasara, y por eso es que se deriva esta situación de negociemos y hay que controlar esa plebe. ¿Es esa la hipótesis que tú manejas? Totalmente. El diagnóstico del Ejército Libertador y el diagnóstico del Ejército Realista fue exactamente ese. 8 años es nada, los recuerdos están vivos, los agravios estaban latentes. Y como tú has mencionado, la revolución de 1812 fue particularmente, profundamente violenta. En la plaza de armas de Huánuco se cometieron actos, pero espantosos, ¿no? Matar españoles, danzar sobre los cadáveres, saqueo de iglesias, en fin. Entonces, el diagnóstico fue que era un terreno profundamente delicado. ¿Qué hubiese ocurrido, por ejemplo, si el ejército realista ocupaba Huánuco? Hubiesen desencadenado una movilización, pero incontrolable, ¿no? Y también... los españoles no entran a Huánuco cuando toman el control de los Andes centrales una vez que se van de Lima, porque tomaban en cuenta lo que había pasado en 1812. Así es lo que yo sostengo, es lo que yo sostengo. Ahora, la cercanía entre Tarma y Huánuco no es muy, no era muy importante. Podían haber ocupado Huánuco, por supuesto, podían haber descendido desde Cerro de Pasco también, pero no lo hicieron. Bolívar llega a Huánuco solo en julio de 1824, antes de la batalla de Junín, pasa por Huánuco, ¿no? Pero pasa. Pero entonces, si ambos ejércitos de línea no ocupan Huánuco, por lo acontecido en el año 12, ¿qué se produce en este escenario? Y es lo que yo muestro, ¿no? Una guerra civil particularmente violenta, donde se están enfrentando no tanto por cuestiones ideológicas que remiten a la patria o al rey, sino por cuestiones territoriales, intereses locales, de propiedad, de administración de recursos. Eso es lo que trato de mostrar en los estudios sobre Huánuco. Que de alguna manera eso era algo que era parte además de la crisis del virreinato, ¿no es cierto? O sea, ya los cambios que habían venido desde antes, inclusive con las reformas borbónicas, que generan una suerte de terremoto interno en todo el virreinato, ¿no? Sí, muy importante fue la influencia del liberalismo de Cádiz, la Constitución del año 1812. Claro, ya en ese momento. Pero digo, ya los conflictos que habían en todos los Andes, ¿no? Tenían que ver con lo que había sido el impacto de las reformas y todos los movimientos que no eran independentistas, eran movimientos contra las reformas en el siglo anterior, me refería a eso. Sí, claro. El siglo XVIII es un siglo por lo menos, de mediados del siglo XVIII para adelante, no hay un solo territorio en el virreinato peruano donde no se haya producido un levantamiento, un motín o una conspiración. Eso se conoce, por supuesto. E incluso se llegaron en Huánuco, por ejemplo, se mataron corregidores, ¿no? En la región de Guamalíes, ¿no? Y eso se puede aplicar a otros lugares también. Lo importante acá es mostrar que para el año 1820 ya existe un profundo aprendizaje. De un lado, un aprendizaje constitucional
¿no? Que es el liberalismo de Cádiz, a la abolición del tributo indígena, hay derecho a representación de todos los grupos sociales. Todo eso circula profusamente a través, no solo a través de la prensa, sino a través del rumor, a través de mil formas de comunicación. De otro lado, para el año 1820, como he mencionado, todos los grupos sociales saben lo que está aconteciendo en la periferia. La idea de cambio, la idea de revolución, la idea de independencia está circulando profusamente, ¿no? Entonces, este escenario el que se muestra en el libro a través de los sectores, de la participación de los sectores plebeyos. Ahora, hay mucho por conversar sobre el libro. Hay una segunda parte donde hay un conjunto de reseñas muy interesantes, donde además tú haces lo que hay que hacer cuando uno lee el libro de alguien y hace una reseña, que es no solo hacerle el aplauso, sino debatir con alguno de estos libros. Pero quería ir a tu texto final, al ensayo final, que se llama Pensar la República desde el Bicentenario. Y tú, Gustavo, eres bien contundente desde el comienzo, ¿no? Tú dices, la independencia no ha concluido. Entonces yo digo, claro, entonces, ¿qué cosa estamos celebrando? ¿O qué cosa queríamos celebrar el 2021? Pero Javier, mira lo que está ocurriendo. Mira lo que todo el país está observando sobre lo que es el Estado. ¿Qué podría celebrarse? Yo diría, hasta es un día de duelo, ¿no? Con respecto de la mirada, digamos, uno mira al Estado peruano, es increíble el nivel de indignación, ¿no? que está recorriendo a toda la ciudadanía. Bueno, esa es una historia de 200 años, pues. Claro, ahí me pareció interesante porque tú justamente en este último ensayo describes situaciones, esto fue escrito antes de la pandemia obviamente, de discriminación, de desigualdad, ¿no? Que las conocemos todos, pero que con la pandemia es como que todo eso se ha potenciado, ¿no es cierto? O sea, la inoperancia de nuestro Estado, pero además una cosa muy interesante es que luego tú revisas cómo se celebró el cincuentenario, el centenario, el sesquicentenario, donde uno veía pues proyectos políticos, Pardo en 1871, Leguía con la Patria Nueva, Velasco con la revolución militar y la reforma agraria, y Tupac Amaru, que es un personaje también que ha generado siempre mucha polémica, ¿no? Pero claro, antes de la pandemia inclusive uno veía las discusiones sobre el Bicentenario y decía, ¿qué cosa es lo que queremos mostrar, celebrar, festejar? Y en todo caso, va la pregunta, ahora sí, ¿qué es lo que habría que discutir justamente en este contexto, ¿no? Que, como tú dices, la pandemia lo ha puesto más en evidencia todavía, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer el 2021 si es que hay algo que hacer en relación a la revisión de nuestra historia? Yo creo que, como se suele mencionar y se ha dicho hasta el cansancio, los escenarios de crisis permiten reformular no solo las miradas, ¿no? Sino hacer un balance pero profundo y un balance, un sinceramiento, me parece radical. El último ensayo que tú has mencionado, yo analizo, digamos, tres grandes momentos, ¿no? Tres grandes momentos. El Partido Civil, 1871 para adelante. Analizo el gobierno de Leguía, que es el centenario, y luego el régimen de Velasco, que es el sesquicentenario. Bueno, ahí tenemos tres modelos, tres momentos, ¿no? Con proyectos fallidos. Creo que este bicentenario es una oportunidad inmejorable para poner en tela de juicio lo sustancial que existe en el país como nación. Estoy refiriendo, por ejemplo, a las élites, me estoy refiriendo al sistema político, me estoy refiriendo a la representación política, al sentido mismo que debería tener el Estado, ¿no? Entonces,
uno, hay una mezcla de indignación y de sorna cuando uno escucha hablar a algunos políticos y reconocerse como liberales o neoliberales. Bueno, si supiesen algo de historia del Perú, deberían saber que el liberalismo en el Perú produjo reformas o proyectos de refundación republicano profundos, con un contenido social potente, ¿no? No estoy pensando solo en los padres de la República, en Sánchez Carrión, Luna Pizarro. Estoy pensando, por ejemplo, en la Convención Nacional de 1856 y la Constitución que produjo. Claro, eran otros tiempos, ¿no? Para tomar esta frase de Sebastián Lorente, que es el siglo de las revoluciones, el siglo XIX. Si bien en esa época los cambios se hacían por esa vía, porque la violencia era legítima, digámoslo así, creo que es un gran momento para recuperar lo mejor de la tradición republicana que tiene el país. Y eso indudablemente exige a los historiadores afinar la puntería, ¿no? Afinar y recuperar experiencias que puedan servir, ¿no? Porque sin un zócalo, sin una tradición, es muy difícil construir algo consistente. Y ahí es fundamental entonces rescatar toda esta historia, por un lado, que es una cosa, y la memoria que también hay en cada pueblo del Perú sobre lo que fue este proceso, ¿no? ¿no? Justamente tu trabajo va en ese sentido. Acabas de publicar un libro sobre la independencia en Tarma, que nos quedan unos pocos minutos, pero me interesaba también que nos cuentes un poco cuál es la hipótesis o qué es lo que planteas en este documento, en este libro que acabas de presentar ayer por Zoom, que es ahora el modo para presentar los libros. Pues sí, en los últimos años he estado viajando por el país. Es interesante observar cómo en cada región se van gestando iniciativas casi autónomas con respecto de lo que ocurre en Lima, en el Estado o la academia. De manera que hay una reflexión local, regional, con respecto de este proceso de la independencia. Y eso se podría aplicar a otro tipo de experiencias colectivas también, ¿no es cierto?, en estas regiones. Y lo que yo he observado es que hay un cuestionamiento profundo a todo lo que significa centralismo, y estoy hablando en términos historiográficos. Por ejemplo, toda la selva central, para ellos la independencia empieza con Juan Santos Atahualpa. O sea, un historiador va y le dice, no, empieza con San Martín. Entonces, claro, y seguramente un historiador diría, pero no, de ninguna manera, están locos los de la selva central, pero es lo que la gente piensa, lo que la gente siente, ¿no? Es el tema del conflicto entre memoria e historia, ¿no? Entre autonomía y, digamos, ciertas agendas que a veces son impuestas. Hay un proceso profundo de reconsideración de la historia del Perú, que se está gestando por canales casi autónomos y que están por encima de los circuitos convencionales que nosotros conocemos, ¿no? Ese es un punto. Y esto aplica a todo el país, al norte, al centro y al sur. El libro sobre Tarma, yo demuestro que en Tarma se constituye el primer gobierno patriota en 1820, ¿no? Esa es la tesis fundamental. Por supuesto, ese proyecto fue derrotado porque, como hemos mencionado, el ejército realista va a controlar toda esta región desde julio del 21 hasta Junín. Pero hubo un tiempo breve en que funcionó un gobierno patriota, se nombraron autoridades, hay soberanía, se delegaron responsabilidades políticas, militares, se recaudaron impuestos, etcétera, etcétera. Esa experiencia breve fue derrotado. Y me pareció interesante mostrar, ¿no?, estas formas de gobierno que se instituyen al margen de lo que está aconteciendo en Lima o va a ocurrir en Lima. Y lo mismo se puede decir de otros pueblos, de otros lugares, ¿no? La gente se reúne, se pronuncia,
elaboran actas, hacen proclamas, se organizan, mientras en Lima se está discutiendo si es monarquía, si es república, mientras en Lima está siendo ocupada 2 veces por los realistas, mientras el Congreso está peleando con Ribagüero y Ribagüero cierra el Congreso y se tienen que trasladar a Trujillo. En eso es muy parecido a lo que vimos hasta ahora, ¿no? Cuando Claro, yo he leído el capítulo sobre Ribagüero, he sentido que estaba leyendo la descripción de la política peruana de los últimos años. ¿No? Lo que muy pasa parecida, es que, digamos, ¿no? Elementos muy parecidos. lo que tú has dicho, por supuesto que hay estudios recientes sobre la independencia, pero es un mundo inmenso que todavía no conocemos. Si tú comparas, por ejemplo, la historiografía peruana sobre la guerra de la independencia con, digamos, con la producción argentino-mexicana, pues la diferencia es pero abismal, abismal, ¿no? En esos países se ha llegado a realizar estudios de caso muy puntuales que iluminan cuestiones de género, cuestiones regionales, cuestiones políticas, cuestiones militares, cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Acá nos falta muchísimo y esperamos que, bueno, en medio de este desastre podamos hacer algo, ¿no? Con o sin apoyo estatal o de algunas agencias, ¿no? Muy bien. Gustavo, se nos ha ido el tiempo. Sé que además estás de visita en la casa de un familiar y te tienes que mover. Sí. Quiero darte las gracias por la entrevista. Había quedado pendiente. Gustavo me había enviado el libro cuando se publicó a fin de año pasado. Diversas circunstancias impidieron que pudiéramos tener esta conversación, y ya sacó otro libro, Gustavo, porque es un escritor prolífico. Pero yo quiero recomendarle a todos mis amigos, a todos los amigos del Arriero, el libro Tendencia Controlada. Guerra, Gobierno, Revolución en los Andes, realizados en los últimos años, y además, ¿no? Sobre todo, a todos, creo que vale la pena en este contexto de pandemia, en vísperas del bicentenario, el oficial, el que toca celebrar, porque el 21 es la fecha instaurada, más allá de otros debates que también hay, tenemos que profundizar más en entender nuestra historia, en conocerla mejor y en no poner pillas en relación a lo que algunos pueblos vivieron y que nunca nos enseñaron en la escuela, ni en el colegio, ni leímos en los medios, en los periódicos, ni en ningún sitio. Me parece fundamental lo que has dicho, Gustavo. Yo quiero felicitarte. Hay que seguir en ese empeño y seguir conociendo todo este proceso, así como otros momentos de nuestra historia, que ha sido fundamental. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto conversar contigo. Igualmente, Javier. Muchas gracias. Amigos y amigas del Arriero, eso ha sido todo por hoy. Hoy día salimos lunes porque mañana es 28 de julio y nos vemos la próxima semana con un nuevo libro que comentar y conversar. Nos vemos. ¡Chao!